Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. ¿Pueden sentarse, por favor? Estoy alejadito de ustedes, me voy a permitir quitarme el cubrebocas. Estamos lejos, como quiera. Bienvenidos, Dios les bendiga. Espero que estén muy bien en este día, todavía fresco, ¿verdad? Todavía está fresco. Saludamos a nuestros hermanos que nos están siguiendo en la transmisión. Está nuestra hermana Laura, claro que con nuestra hermana Blanquita Gutiérrez. Está nuestra hermana Juani, también ahí en Dallas, Texas, siguiéndonos. Nuestra hermana Paula y creo que Ivette, son los que he visto por ahí conectados. Los saludamos con mucho gusto. Y más al ratito, pues bueno, tendremos oportunidad de que usted también les mande un saludo a través de la transmisión. Y para los hermanos que nos van a estar también escuchando después, mi cuñada Perla, que nos manda saludos también desde allá de Pachuca, Hidalgo, y algunos hermanos también a los cuales les mandamos de Reynosa y algunas otras partes, por ahí les mandamos saludos. Le invito a que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 9. Mateo 9, verso 14 al 17. Hemos estado estudiando y meditando en algunas partes, porciones del Evangelio de Mateo. Creo que cuando iniciamos en el camino del Señor, cuando llegamos a los pies de Cristo, lo primero que nos ponen a leer, ¿verdad? A veces es los evangelios. Pero hay evangelios, de evangelios a evangelios, hablando de lo complicado que algunos son. ¿A cuántos de ustedes les dijeron cuando vinieron a los pies de Cristo que, bueno, lean el Evangelio de Juan? ¿Y cuántas veces, verdad, dijimos, lean el Evangelio de Juan? Qué difícil es el Evangelio de Juan. Yo creo que lo más importante, lo primero, y si alguna vez a usted le toca recomendarle a una persona nueva en Cristo, es lea Mateo primero, no Juan, porque Juan es más complicado. Mateo es un poquito más sencillo de digerir y también tiene cosas muy prácticas. Pero si nos damos cuenta y hemos tratado de reflexionar, es que hay una consecución de ideas. ¿Se ha dado cuenta? Hay una consecución de ideas en Mateo. Porque se lo he dicho una y otra vez, Mateo no escribe así como quien dice a la aventura. Tiene un propósito, tiene una meta. Y entendiendo o tratar de acercarnos al propósito de Mateo nos podrá también ayudar a comprender mejor el Evangelio de Mateo. Y bueno, antes de iniciar vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su cabeza. No hay tiempo de gratitud, así es que usted dele gracias a Dios en ese momento, ahí donde se encuentra, por lo que usted considere necesario agradecer a Dios. Dios, en este momento te damos gracias. Gracias primero que nada por la comunión con tu Santo Espíritu, la comunión contigo. Gracias, Señor, por la comunión con nuestros hermanos, con el cuerpo de Cristo, los hermanos en la fe. Los que estamos aquí presentes y los que están también, Señor, a la distancia, te damos gracias por esa comunión. Y gracias por la palabra espiritual que es el pan a nuestra vida. Es ese alimento necesario para nosotros comprender y llegar a la estatura de Cristo, cuán importante es para nosotros. Bendecimos hoy tu nombre, te damos a ti la gloria y la honra y te pedimos que venga tu reino a nuestro corazón. Amén. Mateo capítulo 9, verso 14 al 17 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pues vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente.
Les hablaba de la consecución de ideas. Si nos damos cuenta en los 2 domingos pasados que hemos estado estudiando estos pasajes de Mateo, vimos anteriormente cuestionamientos a Jesús, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 9, del versículo 1 al 8, cuando sana al paralítico, dice que en los corazones de los fariseos, antes de sanarlo, los fariseos, al ver que Jesús les dice: hijo, tus pecados te son perdonados, dice que en su corazón decían: este blasfema. O sea, hay un cuestionamiento: ¿por qué Jesús le otorga el perdón a una persona si solamente Dios puede otorgar el perdón? Y les hacía la pregunta de si usted necesita hacer algo para que Dios lo perdone. Es una pregunta con trampa. ¿Usted qué necesita hacer para que Dios lo perdone? O sea que el perdón es condicional. El perdón, está bien, yo creo que a veces tenemos ahí ese choque de ideas. Pero cuando el amor, para que haya amor, y el perdón es una forma de amor, para que haya amor, ponemos condiciones, entonces deja de ser amor. Porque espera a Dios que hagamos algo para perdonarnos. ¿Recuerdan en la cruz, y fue una de las palabras de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿En qué sentido no sabían lo que hacían? Bueno, Pedro dice en uno de sus discursos en Pentecostés que si hubieran sabido que estaban crucificando al Rey de la Gloria, no lo hubieran hecho. O sea, ninguno de los que mandan a Jesús a la cruz, ni Pilato, ni Herodes, ni los fariseos, tenían conciencia de que Jesús era el Hijo de Dios. Si hubieran sabido, dice, así como tal, conscientemente, que era Dios mismo, ninguno lo hubiera crucificado. Entonces, en ese sentido, no sabían lo que hacían. En ese sentido. Pero en otro sentido, en el sentido de la inocencia de Jesús, pues no tenían motivos para crucificarlo. Recordemos a aquel hombre también que está a un lado de la cruz y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No expresa literalmente arrepentimiento. Dice, yo creo que es una actitud de arrepentimiento, claro, pero no expresa literalmente arrepentimiento. Y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Un problema que tenemos como cristianos es que pensamos que el perdón está condicionado a una acción nuestra. Y la realidad de las cosas es que la Biblia nos dice que el Señor ha perdonado a todos. Pero la salvación sí está condicionada. ¿Y a qué está condicionada la salvación? Es otra cosa. O sea, si usted me pregunta si Dios ya perdonó al drogadicto que está ahí en la calle, ya Dios lo perdonó. Porque Dios es eterno. Y Dios no es como usted y como yo, que esperamos que el otro haga algo para entonces nosotros obrar bien. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 4 verso 8, ¿verdad? Que Dios no tiene amor o se porta con amor. Dice que Dios que es amor, o sea, es su esencia. Dios es amor. Entonces, si hablamos de perdón, Dios ya perdonó a la humanidad, pero la salvación está condicionada a la fe. Es decir, que la persona tiene que creer. Por eso Juan 3:16, ¿verdad? Dice, de tal manera amó Dios a los que se arrepintieron. Amó Dios a los que confesaron. Amó Dios a los que... Dice, ¿amó Dios a quién? Al mundo. Y en el mundo pues estamos usted y yo, los que han creído y los que no han creído. Dios ama al que no ha creído también. Dice, para que todo aquel, ahora sí, la condición es mi actitud. Para que todo aquel que en Él cree, y el creer o la fe es una actitud, primero que nada, de reconocer que necesito un Salvador. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree,
ya tiene la vida, pero el que no ha creído en el Hijo ya ha sido condenado, dice la Biblia en Juan capítulo 3, ¿verdad? En los siguientes versículos después del 16. Entonces, cuando vemos que Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, el paralítico no ha dicho nada aún. Y hablamos de cómo en la antigüedad, y hablando de los judíos, y bueno, incluso aún en nuestros tiempos, tristemente yo conozco a algunos cristianos, sé de algunos cristianos que relacionan las enfermedades con el pecado. Cuando alguien se enferma, cuando alguien se accidenta, cuando alguien muere, es juicio de Dios, ¿no? ¿No han escuchado eso por ahí? O a veces no lo dicen tal cual, pero llegamos a creer así, ¿no? No es que se murió porque algo de haber hecho mal. Yo recuerdo hace algunos años que había un accidente muy feo acá, creo que en Monclova, y un familiar me dijo lo feo que fue ese accidente. Y algo ha de haber hecho. O sea, inmediatamente, de verdad, como si Dios se portara de tal manera, como si usted siendo padre, ¿verdad? Que su hijo le roba 5 pesos, le mocha la mano. ¿Qué padre? Dice, y si nosotros siendo malos padres, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Claro que muchas de las consecuencias, y lo he insistido también, de las consecuencias malas que vivimos, pues son el resultado, ¿verdad?, de malas acciones. Y no por la ley del karma ni por ese asunto. El cristiano no puede creer en el karma, pero algunos, al creer que las enfermedades vienen como consecuencia, todas las enfermedades como consecuencia de un pecado o de pecados, están creyendo en el karma, por así decirlo. Y el cristiano, la Biblia no nos enseña jamás el karma. Jamás. Entonces Jesús, cuando le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, está expresando la verdad del Evangelio. Y lo vemos ahí en Lucas, que cuando Jesús nace, los ángeles se aparecen a los pastores, se le dice, y los pastores se alertan, ¿verdad? Se preocupan, se asustan, y los pastores le dicen los ángeles le dicen a los pastores, espérense, no teman, les doy nuevas ¿de qué? De gran gozo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, ¿no? Las huestes celestiales cantaban al Señor, decía en la tierra paz y buena voluntad. Entonces Jesús, cuando le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, está expresando la verdad del Evangelio. El nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús, es una expresión de la buena voluntad de Dios para la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Entonces el perdón no es condicional, es incondicional, pero la salvación está condicionada, por así decirlo, a la fe. Entonces cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, inmediatamente los fariseos dicen, ¿quién es este? Y no es que Jesús esté actuando ahí con poderes divinos, sino que está Él expresando el Evangelio. No es que Él está perdonando como Dios, aunque Él es Dios, sino que Él simplemente está expresando lo que es una realidad para Dios, que Dios ha perdonado a la humanidad. Y lo he dicho insistentemente, Jesús no hace ningún milagro con los poderes divinos. Los hace todos en la llenura del Espíritu Santo. En Jesús no sabe las cosas porque esté actuando sus poderes divinos, sino por el discernimiento del Espíritu Santo. Porque si en Jesús actuaran los poderes divinos, entonces la tentación no hubiera sido tentación. ¿Quién puede tentar a Dios? Si no hay nadie que puede tentar a Dios. ¿Cierto? No hay nada que Dios no sepa, pero Jesús se limitó a lo humano. Y al limitarse a lo humano, y cuando le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, por eso los fariseos dicen, ¿quién es este? Pero Jesús está actuando en el conocimiento de Dios, el conocimiento del Padre. El Padre me envió y por eso sé que Él ha perdonado a la humanidad. Y por eso me atrevo a decirle a este paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y esto debe traer una sanidad a la persona que se encuentra en enfermedad, hermanos, porque a veces, insisto, llegamos a creer que las cosas malas que nos ocurren es por las malas decisiones que tomamos, ¿no? Si a alguien le da cáncer, ay no, algo,
¿qué hice mal? Y luego incluso algunos dicen, alguna maldición generacional. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Algún mal espíritu? Yo no sé en qué parte de la Escritura encuentran eso, pero no hay tal. Y entonces inicia con eso Jesús diciendo, tus pecados te son perdonados, y por eso los sana para confirmar el evangelio, el mensaje del evangelio. Dios tiene buena voluntad para las personas, y por eso ocasionalmente sana a las personas de una manera sobrenatural, hermanos. Y cuando el Espíritu Santo, cuando Dios sana a una persona de una manera sobrenatural, está expresando el evangelio, la buena voluntad de Dios para con los hombres. Pero no es siempre así, ¿verdad? ¿Cuántos se han enfermado y no han sido sanados sobrenaturalmente? Yo soy uno de ellos. Muchas de las más de las veces, cierto, hemos tenido que ir al médico. Claro que también algunas veces hemos sido sanados por Dios. Pero ¿qué son las más? Ir al médico. Ir al médico a veces. ¿Por qué? Pues es que Dios sabe más que usted y que yo. E insisto, Dios está más interesado en transformar nuestras vidas que quitar nuestros problemas, ¿no? ¿En qué está interesado más Dios? ¿En transformar su vida o quitar sus problemas? ¿De qué le sirve a usted irse sin problemas y sano, verdad? Directito al infierno. Recordemos aquel relato de Jesús de Lázaro y el rico. Lázaro está enfermo, llagado, muere, pero yo creo que por esa misma actitud, por esas mismas circunstancias, le permitió tener una actitud distinta delante de Dios que el rico, ¿verdad? Que ni se acordaba de Dios. A veces, hermanos, no digo que siempre, no estoy diciendo, jamás llegaré a decir que una persona rica no puede conocer a Dios, pero es muy difícil. Jesús sí dijo que cuán difícilmente es que las personas o que los ricos entren al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque a veces una actitud de comodidad no permite tener una conciencia de Dios, estorba. Ahora, la riqueza es relativa, hermanos. Si usted y yo nos comparamos con los cubanos, usted y yo somos ricos, así es que cuidado. No diga, no, yo no soy rico. No, si usted te compara con otros, con los cubanos, con la gente afgana y algunas otras personas, yo soy muy rico. Pero qué difícil es a veces, porque mi comodidad, porque mi riqueza no me permite a veces estar totalmente entregado a Dios. ¿Cierto o no? ¿Qué es lo que más nos estorba para entregarnos verdaderamente a Dios? Las cosas externas. Entonces Jesús tiene esa intención, Mateo tiene esa intención de enseñar el evangelio. El evangelio es perdona a toda la humanidad independientemente de su condición, independientemente de lo que digan algunas religiones, como el budismo y como tantas otras, ¿no? A veces, por ejemplo, incluso se llega a pensar que las enfermedades son producto de malos sentimientos y emociones. Y no siempre es así. A veces puede influir el estrés, pero no siempre es así. Ahí veía, por ejemplo, tengo una amiga de los corredores que postea muchas ondas de pensamiento positivo y esas ondas, ¿no? Y una de esas veces que íbamos corriendo, la vi por la calle, iba platicando con otro amigo también, y le dice, no, es que tú levántate bien temprano, y si te sientes cansado, no estoy cansado. Y si te sientes mal, no estoy mal. Hermanos, yo me levanto a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana me voy a correr a la ciclovía. Y a las 6 de la mañana yo veo personas en bicicleta yendo a trabajar. O sea, cuando una persona no tiene los problemas que tiene un albañil, ¿verdad? Le es fácil decir, no pasa nada, todo está bien, fuera mala vibra. Porque algunos vivimos en un nicho, en lo cual nos es fácil decir que todo está bien. Pues sí, no tienes la responsabilidad de llegar y darle de comer a tus 5 hijos,
Una esposa enferma, pues claro que te levantas a las 5 de la mañana y dices, wow, qué hermoso día, ¿verdad? Y no es que no sea hermoso, sino que es bien distinto el nicho en el que cada uno de nosotros vive. Como para decir que por el simple hecho de pensar que todo está bien, todo va a resultar bien. Mi amiga, pues no tiene la necesidad. Y es que todo se trata de actitud positiva. A ver, dile al albañil que tenga actitud positiva. Dile al que gana 700 pesos a la semana que tenga actitud positiva y eso va a cambiar su vida. No, es humo. Las actitudes positivas no cambian realidades. Y ese es el problema con algunos cristianismos. Algunos cristianos que piensan que teniendo una actitud positiva va a cambiar la realidad. No, hermanos. Si alguien está enfermo de cáncer, si alguien tiene un tumor, si alguien está enfermo de diabetes, siendo positivo, no se le va a quitar eso. Le tira al médico. Y claro, si Dios lo sana, Dios lo puede sanar, claro que sí. Pero tener una actitud positiva o una confesión positiva no va a hacer cambiar las cosas. Entonces Jesús no le dice al hombre, tus pecados te son perdonados, como diciéndole, oh, no pasa nada, levántate. No, Jesús cuando le dice, levántate y anda, lo hace en el poder del Espíritu Santo. No lo hace diciendo, cree que no estás paralítico y repite que no estás paralítico. No, lo levántate, levántate y anda. No tiene que convencerlo de nada. Y entonces, después de este pasaje, vemos ahora a un Jesús que llama a Mateo, que era uno de los publicanos, y hablamos la semana pasada quiénes eran los publicanos. Y después de que llama a Mateo, llega a la casa, y que estuvimos mencionando que muy probablemente pudo haber significado la casa en la cual Jesús vivía. Porque Jesús no era un hippie. Muchos se imaginan a Jesús como un hippie, que ya anda así, ¿verdad? Muy padre. No, Jesús era responsable, fue responsable de su familia, de su mamá hasta los 30 años. Por lo menos. No era un hippie Jesús. Entonces lo invita a su casa y dice la palabra, ¿verdad? Que llegaron muchos publicanos, versículo 10, y pecadores, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ya hablamos que sentarse a la mesa y comer, ¿qué significa? A ver si me pusieron atención. La hermana Tere, muy bien, ¿qué significa? Comunión. Comunión. Cuando usted vea a Jesús en la mesa con publicanos y pecadores y la gente escandalizándose, es que, ¿cómo es posible que Jesús tenga amistad, comunión con esa gente? Y entonces le preguntan, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? O sea, ya hay dos cuestionamientos, ¿no? El primero, ¿cómo le dices a ese hombre, tus pecados te son perdonados? Y entonces Jesús está expresando en ese momento la buena voluntad de Dios. Y entonces ahora que lo ven comiendo con publicanos y pecadores, ¿cómo es posible que su maestro, fíjese, dice, su maestro coma con publicanos y pecadores? Y Jesús le dice, bueno, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Jesús está expresando también ahí que Dios, el amor de Dios, la comunión de Dios está para todo aquel que se reconozca enfermo, porque la verdad es que todos en ese sentido estamos enfermos, ¿no? Si hablamos de pecado, ¿quién no es pecador? Si hacemos una analogía entre pecado y enfermedad, ¿quién no está enfermo? Todos, pero hay algunos que se reconocen enfermos y hay otros que no. Así como físicamente también, ¿verdad? Muchos, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Y dale, sí tenía. No me siento mal, yo me siento bien, niega la realidad. Es una onda que de años para acá está muy de moda. Bueno, no es lo que estamos viendo, sino cómo te sientes, cómo te percibes. Pues yo me percibo un millonario, magnate. Así es que voy a ir a mi banco y voy a sacar unos 100,000 pesos ahorita para ir de viaje. Pero la realidad es otra, ¿no? Que no tenemos ni 5,000 a veces, ni 2,000 pesos en el banco. Entonces, Jesús les está diciendo, los sanos, los que se perciben
como sanos, justos, no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí, los que se perciben, los que entienden que están enfermos, comprenden su realidad, pues esos tienen necesidad de médico. Y luego ahora, después de que los fariseos le cuestionaron sobre el perdón al paralítico, sobre la comunión con los publicanos y pecadores, llegan los discípulos de Juan el Bautista y le cuestionan sobre las prácticas religiosas. ¿Tiene sentido o no? ¿Se da cuenta cómo tiene sentido? Y aquí vamos a chocar muchos de nosotros. Vamos a chocar. Porque Jesús no viene a imponer prácticas religiosas. Curioso. Todos tenemos prácticas religiosas y son necesarias. La religión es necesaria como una expresión de fe. Son necesarias. Pero el problema está cuando le damos a las prácticas el poder. Ahí está el problema. Fíjese, voy a volver a leer. ¿Por qué nosotros, le preguntaron a Jesús los discípulos de Juan, por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? O sea, sí, claro, anteriormente vemos a Jesús en una fiestona, con sus amigos, come y come, y tomando vino, porque no era Jumex de uva, ni era Pau Pau de uva, tampoco era un Fruxi, era vino, fermentado. Y por eso, ¿verdad? Muchos le criticaban, ¿cómo es posible que Jesús conviva con publicanos y pecadores? No estoy diciendo que Jesús se emborrachara, porque la borrachera ya entendemos que la Biblia dice que es pecado. ¿Y por qué es pecado? Porque la Biblia lo dice. No es pecado solo porque la Biblia lo dice. Tenemos que saltar esa idea de que, bueno, una cosa es pecado porque la Biblia lo dice y punto. Como cuando los niños, no hagas eso. ¿Por qué? Porque lo digo yo y se acabó. Y no le damos razones, ¿verdad? Porque lo digo yo. Pero la borrachera es pecado porque nos aleja de la conciencia. Y la gente hace muchas cosas fuera de sí, erróneas. Dice, hace muchas cosas fuera de sí. Está comprobado que la parte que más se afecta en el cerebro es la que tiene que ver con la moral. Por eso debe tener cuidado la gente cuando toma bebidas alcohólicas. Jesús no se emborrachó, eso nos queda claro. Jesús sí tenía comunión con publicanos y pecadores, y entonces lo que veían en Jesús era una persona que no se adaptaba a los modelos religiosos de la época, porque dice, nosotros ni los fariseos, ¿verdad? ¿Cómo Jesús no ayuna como nosotros y los fariseos? Hermanos, la respuesta de Jesús es magnífica. ¿Acaso pueden, dice el versículo 15, los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Bueno, el problema del ayuno es que los fariseos y la religión en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, veían en ella como una manera de alcanzar las bendiciones de Dios. El problema con el ayuno, incluso en nuestros días, incluso hoy, es que es una manera de crecer espiritualmente. Así lo ven. Y el problema está en que le estamos dando poder al hecho, a la cosa. Y el que no puede ayunar por razones médicas, entonces no va a poder crecer espiritualmente, ¿verdad? Yo conozco gente que verdaderamente no puede ayunar. No puede. Va a decir, bueno, pues ayune de otra cosa. Pues sí, pero hablando de ayuno, aquí de esto, esta cosa, ese ayuno es abstenerse de comida. Si una persona tiene problemas médicos que le impiden abstenerse de comida más de 5 horas, 8 horas, ¿no va a poder crecer espiritualmente? ¿Se ha puesto a pensar en ello?
Porque hay gente que dice, es que el ayuno es poderoso. ¿Ha escuchado eso? El ayuno tiene poder. ¿Ha escuchado usted eso? La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que el ayuno tiene poder. El ayuno en sí no tiene poder. El asunto es mi actitud cuando expreso en alguna de las formas de religión, por ejemplo el ayuno. ¿Cuál sería una actitud correcta cuando usted y yo ayunamos? ¿Cuál sería una manera correcta de ayunar? Porque una manera incorrecta de ayunar es pensar, voy a dejar de comer para que Dios sane a mi hijo. Y Dios va a decir, sí, no, ya dejó de comer. No, vamos a sanarlo. O sea que podemos manipular a Dios. Algunos ven el ayuno así. Es que no está funcionando esto, quiero un trabajo, hay que ayunar. ¿Cómo? O sea que necesito torcerle el brazo a Dios, necesito hacerle manita de puerco a Dios. O sea que usted y yo somos más buenos que Dios. ¿Se había puesto a pensar en ello? Y que necesitamos convencerlo. Y esa es una idea muy medieval de un Dios que está enojado con el hombre a todo tiempo y que necesita hacer algo para entonces contentar a Dios. Es una idea muy medieval. Acuérdese de Martín Lutero. Martín Lutero, cuando llega el momento en el cual entendió la justificación por la fe, antes había vivido de penitencia en penitencia y nada le daba paz. ¿Por qué? Porque en la época medieval se tenía la idea de un Dios airado con el pecado, al cual hay que hacer algo para calmar su enojo. Y de acuerdo a lo que hemos visto de un Jesús que perdona a un paralítico sin que éste le haya dicho perdóname, que convive con los publicanos y pecadores, ¿ese es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio es buena voluntad para con los hombres. Dios no está enojado con el ser humano. Pastor, Dios no está enojado con usted. Si estuviera enojado no hubiera enviado a su hijo. Dios lo ama. No estoy diciendo lo que usted tiene permiso para pecar, porque luego van a decir, el pastor Josué anda diciendo que tiene permiso para pecar y que cada quien haga lo que le dé su gana. No estoy diciendo eso. Pero que entendamos primeramente que Dios no está enojado con usted. Si envió a su hijo, Dios no está enojado con usted. Y el asunto del ayuno es que en el Antiguo Testamento se prestaba para, número uno, se pensaba que de esa manera se podía alcanzar el favor de la divinidad. El ayuno no es propio solamente de los judíos, hermanos. En muchas religiones se ayuna. Y todas ellas, el sacrificio se hace con el propósito de alcanzar el favor divino. Y Jesús está diciendo, no, espérate, yo ya perdoné, o ya le dije al paralítico, tus pecados te son perdonados, ya conviví con los publicanos y pecadores. ¿Qué favor divino quieren? Yo les pregunto constantemente, si ya Dios nos dio a su Hijo, esa es la mayor bendición que usted y yo puede. ¿Usted necesita que Dios lo bendiga? ¿Cuál sería la mayor bendición que Dios le pudo haber dado? ¿Usted tiene que rogar para que Dios lo bendiga? Dios ya tiene buenos pensamientos para usted. Pero chocamos, ¿no? Tenemos la idea de un Dios que no es eterno, que no es omnisciente, que no es omnipresente. ¿Por qué? Porque pensamos que a Dios hay que convencerlo. Como si Dios está pensando ahorita una cosa y hace algo para que haga otra. Dios es eterno. En Él no hay consecución de ideas. Muy distinto a usted y a mí, ¿no? Reaccionamos de acuerdo, pues a veces a impulsos, hablando de las emociones, a impulsos. Pero en ese sentido Dios no es así. Dios es perfecto. En Él no hay consecución de ideas.
No dice una cosa y luego, bueno, al rato, no, ya no, mejor no. Ahí es donde dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, cuando envió a su Hijo, nuevamente el Evangelio es que Dios envió a su Hijo. Y cuando Dios envía a su Hijo, nos está demostrando que no hay nada humanamente hablando que usted y yo podemos hacer para que Él sea benevolente con nosotros. Él ya lo hizo. La Biblia dice que si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Es como una persona, como los novios, ¿verdad? Que tristemente, a veces, bueno, dame una prueba de amor, le dice. ¿Cuál sería la prueba de amor de Dios? Enviar a su Hijo. Usted y yo podemos hacer algo para que Dios nos dé algo, como el ayuno. ¿Podemos obligar a Dios a que haga algo? No. En ese sentido, el ayuno no tiene poder. Bueno, en ningún sentido el ayuno en sí no tiene poder. Porque entonces incluso gente que ni es cristiana, que ni se consagra por el hecho de ayunar, ya tendría lo que quisiera, ¿no? Si el ayuno en sí tuviera poder, pues no es ni siquiera necesario convertirse. Tú nada más ayuna. Y una vez ayunando, se va a sanar tu hijo. Fíjese hasta dónde nos llevan las malas ideas de las prácticas religiosas. La eficacia del ayuno, lo que sí significa el ayuno, es que debe ser un momento apartado para estar con Dios, ¿no? No es un momento en el cual yo obligo a Dios que haga lo que yo quiero, lo que yo creo, sino es un momento en el cual yo me entrego a Dios. De una manera incondicional, total. Y entonces en ese sentido Jesús no enseña así el ayuno. Cuando dice, vendrán días, bueno, ¿cuándo verás tú o cuándo ves tú que mientras haya bodas, haya luto mientras el esposo está con ellos? Dice Jesús, ¿verdad? Y claro que está hablando del momento en el cual muere, resucita y es llevado al cielo, ¿no? A partir de ahí, los apóstoles, los discípulos ayunan. ¿Para qué? Para que fuera enviada la promesa del Padre. Y es que si ellos ayunaran, si no ayunaran, Dios no les iba a enviar la promesa del Padre, no. Sino que en ese deseo de estar en una comunión de entrega y de amor con Dios, ayunaron. Por eso vemos que los apóstoles y los discípulos, después de que Jesús asciende, después de que Jesús es llevado a la gloria nuevamente del Padre, ayunan. Pero luego les es enviado el Espíritu Santo, al cual Jesús les llama en Juan el otro consolador. Y nuevamente tienen comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu, ¿no? El ayuno tiene eficacia entre tanto que usted y yo nos entregamos a Dios. Que usted y yo tenemos una actitud de que no es en sí el ayuno, sino es cómo me estoy entregando yo a Dios. Y me entrego de tal manera que no me importa la comida ahorita, que no me importa otra cosa ahorita, sino mi comunión con Dios. Y es algo que no entendían los fariseos y los discípulos de Juan, porque dice en el versículo 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Qué pasa si usted pone paño nuevo en vestido viejo? ¿Qué pasa? A ver. Se rompe. ¿Cómo? Cuando usted lava, acuérdese que en aquel entonces, gran parte, y sobre todo en la gente común, el vestido era de lana. Entonces lávelo en un vestido viejo, con un paño, un parche nuevo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Se encoge y al encogerse se rompe y se echa a perder todo. Entonces Jesús dice, a ver, no. Si ustedes siguen viendo al ayuno como un fin en sí, esto no sirve. Esto no sirve.
Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque de tal remiendo tira del vestido y se hace peor la costura. O sea, se echa a perder todo. Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. Bueno, esa es otra. Había unos cueros en la antigüedad en la cual se vertía el vino antes de fermentar, pero el odre tenía que ser también nuevo, porque el proceso de fermentación hacía que el cuero, ¿verdad?, se desgastara. Si ponían vino nuevo, es decir, sin fermentar, en un odre viejo, se rompía. Y fíjense, perdía el vino y se echaba a perder el odre. No había vino y el odre se quedaba vacío para siempre. No servía. Y si el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Es ahí donde tenemos que renovarnos constantemente a la luz de las Escrituras, a la luz de las palabras de Jesús y a la luz del Evangelio, hermanos, sobre todo, porque muchas veces tomamos actitudes, prácticas del Antiguo Testamento, cuando estas actitudes o esas prácticas, el propósito de ellas era señalarnos a Jesús, más que decirnos qué se debe hacer. Porque hay reglas y mandamientos que fueron propios solamente de la cultura judía o de la cultura hebrea. Por eso cuando en Hechos, el primer concilio, que empiezan a convertirse que empiezan a convertirse al cristianismo gentiles, le preguntaron, bueno, ¿y qué debemos hacer? Oran y de acuerdo a lo que encuentran en la Biblia, que era el Antiguo Testamento solamente, de acuerdo a lo que entendieron del Señor Jesucristo y su actitud, su práctica, su manera de enseñarles, llegaron a una conclusión, ¿verdad? Solamente vamos a abstenernos de 3 cosas: de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahora, no le voy a decir, pero se lo dejo de tarea. De fornicación queda claro. Es decir, toda conducta sexual que sea contraria a la naturaleza. Eso es fornicación. Toda conducta sexual que sea contraria a la naturaleza. Saque conclusiones, ¿verdad? Pero de ahogado y de sangre, ¿por qué? Se lo dejo de tarea. Y en otro momento lo meditamos. Pero Jesús está enseñándole y les está diciendo a los discípulos de Juan que no se puede llegar a una vida nueva en Cristo confiando en ritualismos. ¿De qué manera es eficaz la Santa Cena? ¿Se dieron cuenta que salvo el jueves de comunión no tomamos la Santa Cena? Pastor, la Santa Cena. ¿Cuál es la eficacia de la Santa Cena? La copita de jugo y la galletita. ¿O el pan o la galletita se convierte en Jesús? ¿Y la copita en la sangre de Jesús? ¿Cuál es la eficacia? Sí hay una eficacia y aparte Jesús nos la dejó, la comunión. ¿Cuál comunión? Usted y yo. Es decir, que una persona que toma la Santa Cena tiene que entender y tiene que creer 2 cosas: que Cristo vino, murió y resucitó. Que Cristo vino a morir y resucitó. Esas 2 cosas tienen que entender. Esa es la comunión de la iglesia de Cristo. Una persona que no cree ni entiende que Cristo murió y resucitó, no tiene comunión con nosotros. Y no significa que usted no sea su amigo, no, hablando de esa comunión espiritual. ¿Cuál es la eficacia del bautismo? Es que cuando te meten tiene que ser un río. Para empezar, tiene que ser un río, para que se vayan los pecados. Insisto, ¿verdad? Vemos a los pecados como cosas que se nos quedan pegadas y hay que quitarlas.
No, los pecados son actitudes, son acciones. Es falta de amor. Entonces, la eficacia del bautismo está en que una persona se reconoce muerto en Cristo y vivo para Él. Esa es la eficacia. No en sí el hecho, son símbolos. La Santa Cena no tiene poder en sí. Es que me voy a tomar esta copita y ya con eso me siento mejor. Me como este panecito y ya con eso me siento mejor. Qué fácil, ¿no? Mientras no involucre mi corazón, qué fácil. Pero como se trata de reconocer a mi hermano como mi hermano, al otro como parte de un cuerpo en Cristo, entonces es más profundo. Y Jesús les está enseñando eso. Jesús les está diciendo, no es el ayuno en sí lo que tiene poder. El evangelio es comunión. El evangelio significa que alguien vino, dice la palabra, ¿verdad? Que Jesús vino y derribó la pared intermedia que había entre nosotros. ¿Por qué nos decimos hermanos? ¿Por qué? Le aseguro que ni a su hermano de la carne le dice hermano. Le dice, hey tú. O le dice por su nombre. ¿Por qué nos decimos hermanos? Somos parte de una familia, de un cuerpo, que no involucra la carne, sino el espíritu. La sangre de Cristo. Y Jesús enseña esto, hermanos. Y entonces nosotros tenemos que evaluar nuestras prácticas y dejarles de poner o dejarles de dar poder en sí a las prácticas. Ayunar en sí no es poderoso. Orar en sí no es poderoso. Dios es poderoso. La oración es poderosa. Dios es poderoso. Porque mucha gente ora. Y le ora a tanta cosa. Si la oración en sí fuera poderosa, la comunión con Dios es provechosa. La comunión con el Espíritu Santo es provechosa. Y debemos de dejar de ver, insisto, las prácticas religiosas como poderosas en sí. Porque Jesús no viene trayendo, a eso se refiere también cuando vemos que dice que nadie pone paño nuevo en remiendo viejo, en vestido viejo, ni pone vino nuevo en odres viejos. Es decir, que nuestra vida no se trata tanto de lo exterior, sino de lo que hay acá. Porque recordemos que Jesús constantemente le dice, mira, ¿vieron a esa mujer que llevó 2 blancas y dejó? Esa mujer dio todo lo que tenía. Y había otro, ¿verdad? Que llegó ahí un fariseo, hizo trompeta y yo, mira, dice, ese dio de lo que le sobraba. La actitud. Si una persona no se entrega a sí misma, de nada vale todo lo demás. Dios está buscando que nos entreguemos a nosotros mismos. ¿Usted cree que a Dios le importa su dinero? Claro que la ofrenda es una expresión de lo que hay acá. La comunión es una expresión de lo que hay entre nosotros. El bautismo es una expresión de lo que ha ocurrido también en nosotros. No son los rituales, es nuestra comunión con Dios. Y Jesús por eso dice, nadie pone un paño nuevo en un vestido viejo, ni echa vino nuevo en odres viejos, porque se tira el vino y se echa a perder el odre. Renovemos nuestro corazón, renovemos nuestra mente de tal manera que nuestra vida pueda ser totalmente entregada al Señor. Incline su rostro y vamos a orar en este momento. Dios, cada día comprendemos un poquito más, Dios, de tu inmenso amor, de cómo nos amaste sin medida, sin condición alguna. Te damos gracias por ello.
Te damos gracias porque hoy nos reconocemos redimidos por ti, salvos por ti, Dios. Y esa es una bendición, la mayor bendición que podemos haber recibido. Si tú nos das más, si tú nos permites disfrutar de cosas materiales, si tú nos permites disfrutar de una larga vida, de buena salud, gracias Dios, pero hay algo que anhelamos más y es la comunión contigo. Y en eso entendemos que debemos buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, tus hijos, porque tú les estás invitando a esa relación viva, no de formas, no de prácticas en sí, sino una religión en la cual, una comunión contigo en la cual no es la religión en sí, sino es nuestra comunión contigo lo que nos da vida y crecimiento. Porque nuestra vida debe estar consagrada a ti, no un día, no un momento, no en un lugar, sino toda la vida, en todo momento, Señor, y en todo lugar. ¿Cuánto necesitamos consagrarnos a ti? Donde estemos. En el nombre de Jesús. Amén. Solamente le voy a dar los avisos. Recordemos martes, miércoles y jueves. Tenemos nuestro tiempo a través de las transmisiones a las 8 de la noche por el grupo de la iglesia. Así es que nos vemos ahí. Hubo cumpleañeros esta semana. Bueno, nuestra hermana Berta cumplió años la semana pasada, antepasada, ¿verdad? El día 13, hermana. Entonces, vamos a orar un momento más por nuestra hermana. ¿Alguien más cumplió años, hermanos? ¿No? Anita, la de Toño y Risa, ¿verdad? Sí cumplió años también, la pequeña. Y nada más. Bueno, son los avisos para esta semana. Próximo domingo a las 9 de la mañana nos vemos aquí, si Dios quiere. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por nuestra hermana Berta que cumplió años, ahí desde su lugar, y se puede quedar en su lugar. La semana pasada oramos por ella. Sí, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar por los cumpleañeros, vamos a orar por las ofrendas y los diezmos que se van a recoger. Ahí atrás está un botecito en donde puede usted depositar su diezmo y ofrenda. Y le damos gracias a Dios por este tiempo y nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Oremos. Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana que nos has permitido en este lugar para disfrutar de la comunión contigo y con nuestros hermanos. Bendito seas, Padre, porque tu palabra nos trae libertad. Queremos ser libres para servirte, para dar testimonio y para expresarle a aquel que se encuentra lejos de ti que tú le amas, que ya le otorgaste el perdón y que solamente necesita creer en ti para que su vida sea transformada. Y entonces también, Señor, su vida de un cambio sustancial, poderoso. Te damos gracias por ello, por el evangelio que tú nos has otorgado en Jesús. Gracias, Padre, también por los diezmos y ofrendas que hoy se levantan. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos e hijas que fielmente los trae a ti, porque los ofrecemos con agradecimiento, Padre, y te pedimos también, Señor, que suplas cada una de las necesidades que tenemos, Padre. Sabemos que es una realidad, confiamos en ti. Gracias por la vida de nuestra hermana Berta, que en días pasados le permitiste cumplir años, Dios, por las muestras de cariño, de amor que su familia le dio. Señor, te agradecemos infinitamente por ello y te rogamos que tú sigas fortaleciéndole en este tiempo, que ella pueda estar consciente de tu amor, percibir tu cuidado. En el nombre de Jesucristo, por nuestra hermana, por la pequeña Anita, Señor, también que cumplió años estos días pasados. Te pedimos por ella que tú le guardes, que sigas guiando la vida de Toño y Risa, Señor. Y por cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que están también a la distancia. En el nombre de Jesús te alabamos y bendecimos. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.